Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, versos que van del 3 al 10. Y puestos de pie, vamos a hacer juntos la lectura de esta porción de la Escritura. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, dice, entonces, ¿qué no tiene su Biblia, hermanos? ¿Sí? Bueno, ¿cómo dice? Entonces, se volvió arrepentido a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Gracias, hermanos, tomen sus lugares. Dicen por ahí que los agarré en curva, ¿verdad? Como cuando van a hacer examen oral y dicen, ay, ojalá no me vea a mí, y de pronto todos quedaron evidenciados, ¿verdad? Ni modo, así suele pasar a veces. Estaba yo viendo en un momento de ocio una red social, y de pronto mis ojos se posaron sobre una publicación de una jovencita. Era una fotografía de ella misma a las afueras de un templo, y al pie de un letrero donde se leía, creo en Dios, pero no en la iglesia. Esta es una idea muy popular entre la gente que no entiende y que está fuera de la iglesia, y podemos decir que es entendible. Sin embargo, lo lamentable es que esta idea de creer solo en Dios y desechar a la iglesia se difunde cada vez más y más y más entre los creyentes. Y no solamente se difunde, sino la adoptan y la justifican, uniéndose a este pensamiento de que se puede creer en Dios, pero no en la iglesia. La frase en sí misma es una contradicción y una revelación. Es una revelación porque nos dice lo que hay en el corazón y en el pensamiento de esas personas. Ignorancia y pecado. Pero también, hermanos, hay una gran contradicción, porque la iglesia no surgió por sí misma, no es el resultado de la generación espontánea, sino que proviene de Dios. Así pues que quien rechaza a la iglesia, rechaza a Dios, porque Dios es el autor, sustentador y salvador de la iglesia. Tan es así que bastaría que nosotros echásemos una miradita al Nuevo Testamento y darnos cuenta cómo Jesús le da un alto honor y un gran privilegio. De ahí que la iglesia sea perfecta, esa es otra historia, pero de que guarda un profundo valor e importancia en Jesús, eso no lo podemos negar. Pero la realidad, mis hermanos, es que un pensamiento de esta naturaleza solo es un pretexto para pecar, para ir en contra de Dios. Pero ¿cómo es que surge un pensamiento de esta naturaleza, inclusive en la mente de un creyente? ¿Sabe cómo? Cuando utiliza un recurso también muy difundido en el mundo y ahora en la iglesia,
llamado libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es un concepto teológico acuñado por San Agustín, un escritor y filósofo y teólogo del siglo III, quien dijo que el ser humano tiene la libertad, tiene la capacidad de elegir entre varias opciones en el afán de escoger lo que más le conviene. Hay una gran controversia en el ser humano acerca de si somos o no somos libres. ¿Qué es la libertad? Porque en las elecciones que nosotros realizamos a lo largo de la vida, no únicamente interviene la voluntad o el deseo, sino que intervienen otros factores que determinan nuestro destino. Por ejemplo, hay factores internos que definen nuestra libertad. Por ejemplo, nuestras propias limitaciones. Yo quisiera ser más alto, pero por más libre que yo sea, no puedo lograrlo. También hay limitaciones externas, como por ejemplo el clima. Yo a veces quisiera andar en traje de baño en el Antártico y no puedo. Luego entonces, de ahí que los filósofos y los pensadores se ponen a dilucidar acerca de la existencia o no de una libertad absoluta. Lo cierto es que hay factores que nos determinan o que influyen en nosotros. Pero el dilema en esta mañana no es saber si existe o no la libertad o si existe o no el libre albedrío. El dilema, hermanos, hoy en día es saber hasta dónde un creyente en Jesús puede utilizar el libre albedrío para tomar decisiones. San Agustín, en un momento de su vida, no solo fue el creador, sino el defensor y el promotor del libre albedrío. En contraste, Martín Lutero, el padre del mal llamado protestantismo, fue un detractor del libre albedrío, porque él en su estudio de la Escritura, él no tendía tanto a la filosofía, sino a la Escritura, a la teología. Y en su estudio dice no encontrar evidencia en la Biblia que hable de libre albedrío como un instrumento dado por Dios a sus hijos para que éstos tomen decisiones. Y cita el Salmo 135 cuando dice: Dios hace lo que quiere en el cielo, en la tierra, en el mar y en las profundidades. Luego entonces el ser humano y luego entonces su pueblo no tiene la alternativa de andar eligiendo, porque Dios es soberano y hace lo que quiere. ¿En dónde? En todo lugar. Dios es soberano, hermanos, y nosotros como sus hijos no podemos tomarlo como una alternativa más en el abanico de opciones que se nos presentan. Pero entonces, ¿cómo es que encontramos situaciones como la de esta joven que puede elegir creer en Dios, pero no en la iglesia? Porque gente como ella, que dice ser creyente, deposita su confianza en su libre albedrío y no en la confiable palabra de Dios. Judas el Iscariote es el ejemplo emblemático de alguien que, estando cercano a Jesús, guió su vida más por su libre albedrío que por la enseñanza de su maestro. La figura de Judas es muy controversial, porque hay quienes dicen que actuó como un títere de Dios, como un robot, como un autómata que únicamente cumplió su papel de traidor. Pero hay otros que creen que no fue así, sino que él actuó en libertad, decidiendo él mismo ir en contra de Jesús, trayendo las consecuencias que todos conocemos. Pero ¿qué fue en realidad? ¿Fue Judas un títere de Dios? ¿Hasta dónde intervino la soberanía de Dios? ¿Hasta dónde el libre albedrío de Judas participó? ¿Y hasta dónde está la responsabilidad de cada uno? Eso, hermanos, lo contestaremos hoy brevemente a la luz del pasaje que acabamos de leer.
Primero déjeme decir que, tristemente, por lo que más se le conoce a Judas es por su traición a Cristo. Y haremos 3 preguntas en relación a su traición que nos revelarán lo preponderante que fue el libre albedrío en las decisiones de Judas. ¿Cuál es la primera pregunta que le haremos al pasaje? ¿Quién decidió la traición a Cristo? Lucas 22:3 nos dice, y entró Satanás en Judas. No sabemos exactamente el momento en el que Judas se unió al grupo cercano de Jesús. No sabemos cómo fue el encuentro de Judas con Cristo. Pero lo que sí sabemos es cuando Jesús lo incluyó en su círculo más cercano. Marcos nos cuenta que Cristo pasó toda una noche orando, buscando la mejor dirección para su ministerio. Elegir a aquellos que serían sus más cercanos e íntimos colaboradores. Aquellos en quien depositaría la continuidad del reino una vez que él terminara. Y nos dice, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, versos 13 y verso 14. Entre esos que él quiso y estableció como sus cercanos estaba Judas Iscariotes. Muchos han especulado, y principalmente los detractores de Jesús, poniendo en duda su divinidad, porque cuestionan el que Jesús supiera la clase de cucaracha, la clase de alacrán que se estaba echando en el bolsillo al haberlo elegido, diciendo, ¿cómo siendo Dios, siendo omnisciente y conociendo todas las cosas, optó por elegir a alguien como Judas Iscariote? Pero, mis hermanos, una cosa es saberlo todo y otra cosa es intervenir en todo. Jesús tal vez ya sabía el papel de Judas, pero aún así permitió que los acontecimientos continuaran para que al final se cumpliera lo establecido por Dios. Hay quienes dicen, como mencionaba hace un momento, que Judas fue un títere de Dios que únicamente jugó un papel como un robot, pero hay otros que dicen no, él libremente eligió sus decisiones. Muchas veces cuando escuchamos a Judas, a veces ya de antemano nosotros descalificamos o calificamos algo. Y ya estamos predispuestos por la historia, por la cultura, por la fe, por la enseñanza de que Judas era el malo de la historia. Pero pocas veces nos ponemos a pensar realmente si Judas era lo que ahora nosotros pensamos. El Vox Populi, téngale miedo usted al Vox Populi, o sea, la voz del populacho, de la gente, de la mayoría. El Vox Populi hace uso de cualquier herramienta a su alcance cuando toma una idea y la difunde sin verificar o sin sentarse a reflexionar si es razonable, si es coherente con la realidad que estamos viviendo. Es muy probable, pero muy probable que Judas haya sido un hombre sincero, un hombre honesto y un hombre interesado en el bienestar de su nación. Porque al mirar a Jesús, él mira la oportunidad de la anhelada libertad que necesitaba a su pueblo. Porque Judas, como todos los demás judíos, le tocó nacer en un tiempo en donde Israel era siervo de los romanos. No conocían la libertad. Sí, algunas libertades. Sí, algunas concesiones. Pero como dice el dicho, la cárcel, aunque sea de oro, la jaula, aunque sea de oro, por más bella que sea, no deja de ser prisión. Y entonces ellos realmente veían afectadas, lastimadas
e injuriada su cultura, injuriada su nación por un pueblo muy poderoso al que le tenían que rendir honores y al quien le tenían que pagar impuestos. El judío promedio sabía que había una profecía que anunciaba la llegada de un Mesías libertador, un líder que los conduciría a un pasado como a un pasado glorioso, como en los tiempos de Saúl y de David en su tiempo. Un líder, un caudillo, alguien que organizaría al pueblo y como en el tiempo de los macabeos, liberaría a Israel de los invasores. Pero solamente que quién sabe cómo y quién sabe dónde, la idea del Mesías, más de ser una idea espiritual, se convirtió más bien en una idea militar, política, un guerrero, un beligerante, un rey, alguien que empuñaría las armas, el escudo, para derrotar a los enemigos. Por eso podemos suponer con mucha certeza que cuando Judas escuchó hablar de libertad, cuando escuchó hablar de Dios y del poder de Dios en labios de Jesús, nació en su mente, nació en su corazón una luz de esperanza. ¿Será este el Mesías prometido? ¿Será este el libertador? ¿Será este el que nos lleve de la opresión a la libertad? ¿Será el moderno Moisés que liberará a Israel? No lo podía saber, a menos que se uniera a él. Luego entonces no podemos pensar en un Judas malo, con cara de choque y con una cachiporra, pensando desde el principio, ñaca, ñaca, yo voy a traicionar a Jesús para que lo crucifiquen en una cruz. Esa es una forma muy simplista, hermanos. La verdad, hasta es una ofensa al intelecto. Usted siéntase ofendido, usted siéntase agredido si alguien le sugiere esa idea. La verdad es que Judas, podemos pensar que era un hombre al que no lo podríamos acusar de ser un hombre deshonesto. Pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que conforme fue pasando el tiempo y donde fueron pasando las semanas y los meses, a la luz de los acontecimientos que a Judas le tocó vivir junto con Jesús, fue apareciendo la decepción. Porque entonces fue descubriendo que la naturaleza del reino que predicaba ese Jesús no era el que él esperaba, no era el que él deseaba, no era el que él creía que necesitaba a su pueblo. Y podemos notar a lo largo del relato de los evangelios cómo inclusive Judas se desesperaba por los actos de Cristo a favor de los demás. Por ejemplo, el día en donde una mujer rompió un frasco de finísimo y caro perfume para ungir los pies del Señor, ¿cuál es la reacción de Judas? Se molesta, se indigna y dice que era un desperdicio del cual ellos podían haber obtenido más vendiendo ese perfume para darlo a los pobres. Juan capítulo 12, versos del 4 al 8. Pero Judas no fue el primero, ni fue el único en sentirse desconcertado por la manera en cómo Jesús se desenvolvía delante de los demás. Los demás discípulos también se sentían desconcertados. Ellos también pensaban en un reino en donde Jesús sería rey y repartiría así como político huesos a todos los que estaban cerca de él. Pero ¿cuándo fue ese punto de inflexión? ¿Cuándo se rompió completamente la esperanza de Judas por el Mesías? ¿Cuándo fue ese momento? El texto nos dice que en su última Jesús de Cristo y de sus discípulos a Jerusalén para la celebración de la Pascua es cuando Judas tomó la más importante decisión en su vida. ¿Utilizando qué criterio? El libre albedrío. El libre albedrío, la libertad de hacer lo que él consideraba según su criterio que era lo mejor. No usó el discernimiento espiritual. No dice que haya orado o que siguiera las enseñanzas de su maestro. No, él siguió su libre albedrío. Y si todavía hacía falta algo para echarlo más a perder,
influido por Satanás, porque Lucas nos dice, y entró Satanás en Judas. Los filósofos, decía hace un rato, todavía no se ponen de acuerdo si la libertad es absoluta, si existe la libertad limitada, o si de plano no existe la libertad. Todas estas posturas tienen algo a favor y algo en contra. Pero mientras ellos se pelean tratando de encontrar esas respuestas, nosotros, la gente común, la gente de a pie, bajo el auspicio del Espíritu Santo, leemos que la libertad de Judas fue ejercida, pero influida por el mal. No estoy diciendo que el mal lo haya poseído y le haya quitado la capacidad de actuar de manera responsable, porque eso sería atenuar la culpabilidad de Judas. Judas actúa en libertad y elige escuchar al diablo en lugar de escuchar a Dios. Decide hacer uso del libre albedrío para escuchar otra alternativa a la que había venido estando escuchando durante 3 años y medio de labios de Jesús. El responsable es Judas, el instigador es el diablo, pero el diablo no puede decidir por él, lo puede convencer, lo puede persuadir, le puede mostrar alternativas, pero no lo puede eximir de su responsabilidad. Hermanos, el movimiento neopentecostal se engaña y engaña a sus seguidores al decirle que las malas acciones, las malas conductas que practican algunos no son el resultado de ellos mismos, sino de un espíritu inmundo que los posee. Ellos dicen, es que es un espíritu de ira lo que me gobierna, es un espíritu de lujuria, es un espíritu de avaricia, es un espíritu de mentira, es un espíritu de chisme, es un espíritu de enfermedad. Y así se la pasan de espiritistas, diciendo que todos son responsables, todos los espíritus del mal, menos uno. Pero sin querer le hacen el juego sucio y gordo al diablo, porque justifican la responsabilidad personal de cada quien ante su propio pecado. Es más fácil decir, me poseyó el espíritu del mal del mediodía, al decir, soy un mentiroso, soy un flojo, soy lo peor. Porque es más fácil decir eso, hermanos. Pero en eso juega un papel importante. ¿Quién? El libre albedrío, porque es quien los gobierna. Judas va y busca a los enemigos de Jesús. Y dice, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue, no dice lo llevaron o apareció, ¿verdad? Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Mateo 26, 14 y 15. Ya desde antes, los detractores de Cristo estaban buscando el momento idóneo para castigarlo por lo que él consideraban una blasfemia. Y se juntó, como dicen por ahí, el hambre con las ganas de comer. Porque por un lado, el plan y el complot de los enemigos de Jesús, y por otro lado, ya el corazón ennegrecido de Judas, se encontraron en un momento del destino e hicieron clic, se acomodaron las piezas del rompecabezas, porque de alguna manera en la decepción de Judas decía, he perdido 3 años y medio de mi vida siguiendo a este hombre y no voy a obtener absolutamente nada. Pues lo menos que puedo ganar es un poco de dinero. Y por eso va y les dicen, ¿cuánto me dan? Y yo os lo entregaré. Dice el dicho que de lo perdido, lo que se pueda rescatar, Y él dijo, bueno, pues de perder 3 años y medio, algo que pueda yo sacar. Y entonces ellos acordaron darle un pago económico. ¿Y qué hace Judas cuando recibe la promesa del pago económico? Mateo 26, 16 dice,
buscaba la oportunidad para entregarle. Si en Judas hubiera un corazón nuevo, él podría haber echado mano del arrepentimiento y reivindicarse delante de Dios. Pero hasta ese momento, Judas, con lo único que contaba, era con la gracia común. Y ese, hermanos, no es suficiente para salvarlo de su destino. ¿Quién es el que planificó la traición? Judas, a través de su libre albedrío. Segunda pregunta, ¿quién ejecutó la traición? Juan 13:27 nos dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El trato que Judas hace con los principales de Israel no son puramente palabras, sino que tenía que cumplirse. ¿Cuándo? En el momento más oportuno. Mateo 26:16. Pero no tardaría en llegar ese momento oportuno. Al poco tiempo de llegar a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, entre ellos Judas, llevarían a cabo la celebración de la Pascua en un lugar conocido como el Aposento Alto. Y es ahí en esa celebración de la Pascua en donde Jesús le da un significado nuevo a la celebración y se instituye lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. Es un momento de gran gozo espiritual para los allí presentes. Y Jesús de pronto los sorprende porque se levanta de la mesa, se despoja de su atuendo, toma una palangana con agua y una toalla y se inclina ante sus discípulos, entre ellos Judas, y comienza a lavarles los pies. Juan capítulo 13, versos del 1 al 20. Y una vez terminada esta acción sorprendente para ellos, Jesús hace una aseveración muy delicada, pero que a todos turba en ese momento, diciendo, uno de vosotros me va a entregar. Versículo 21. ¿Qué significan esas palabras? Todos ya sabían a lo que se refería Jesús. Todos sabían que sobre Jesús pesaba una amenaza, que los líderes religiosos lo tenían en la mira y que solamente estaban buscando el momento idóneo para ejecutarla, tomar preso a Jesús. Y entonces dice que se empezaron a preguntar, pues, ¿quién será el tal? ¿De quién está hablando? Incluso Pedro le dice a Juan, hey, tú que estás tan cerca del maestro, pregúntale, ¿seré yo maestro? Pero de pronto, Juan en su relato nos da a entender que de pronto el tema se pierde, como que ya no hay más respuesta. Sin embargo, Jesús da una señal diciendo, ¿quién será el que lo entregue? Y cuando él cumple la señal, en el verso 27, voltea hacia Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús ya sabe lo que va a hacer Judas, conoce lo que va a realizar y no lo detiene, porque él sabe que eso es parte del cumplimiento de su misión. Cuando ven salir a Judas, los demás no se extrañan al verlo salir. Es más, creen que tiene que ver en relación con el dinero, porque Judas es el tesorero de los recursos del grupo de Jesús. Y la celebración continúa. La última cena no termina ahí, sino que Jesús se da el tiempo de darles un buen discurso, instrucciones precisas acerca de un nuevo mandamiento. Predice la negación de Pedro, ora por ellos, les habla del Espíritu Santo y después de eso cantan un himno y deciden salir hacia el Getsemaní para prepararse para el final. Pero antes de que se consume la traición, decía hace un rato que hay quienes dicen que Judas no actuó libremente, sino que fue un autómata, un hombre carente de voluntad que como un robot sabía de antemano qué papel jugaría en la pasión de Cristo. Hace algunos años, hermanos,
esta organización que tiene una revista y que tiene un canal de televisión y que hace mucha investigación, descubrieron un evento arqueológico sin precedentes. Un fragmento de un evangelio de Judas en donde queda al descubierto que Judas y Jesús habían estado de acuerdo en la traición de Judas para que Jesús fuera crucificado. Pero alguna vez yo aprendí que todo aquello que contradiga lo que dice la historia sagrada no puede ser tomada como una fuente de autoridad, porque estaría colocando a Jesús en una posición de falta de integridad, en uno como nosotros, en alguien que no sería digno de seguir y de creer. Mancha su imagen y desde luego pues no sería propiamente Dios. Pero como dije al principio, el asunto aquí no es que Jesús supiera, sino que Jesús no intervino porque Él sabía que eso que Él haría serviría para el cumplimiento de la redención de la humanidad. Bueno, pero hermanos, ¿cómo es que Judas, siendo alguien tan cercano a Jesús, se encuentra en una posición de una traición de esa naturaleza? Judas, aunque era parte del grupo selecto de Cristo, Judas no es parte del reino. Judas no es parte del reino. ¿Por qué no es parte del reino? Bueno, Judas convivía con Jesús, sí. Fue uno de los 70 a quienes Jesús envió a predicar y a obrar milagros en su nombre. Él fue uno de los que dijo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:7. Lo que pasa es que en Judas, decía yo hace un rato, lo único que hay es la gracia común, pero en él todavía no opera la gracia eficaz, que es aquella que nos hace nacer de nuevo, aquella que nos da un nuevo corazón y anula el libre albedrío. Porque solo Dios puede hacernos nuevos, hermanos. Dice Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, quien hace esto vive bajo la gracia eficaz de Dios, la gracia transformadora de Dios, esa que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Judas no había nacido de nuevo. Judas estaba cerca de Jesús, pero no había nacido de nuevo. Es más, obró cosas en el nombre de Jesús, pero todavía no había nacido de nuevo. Estando en el Getsemaní, Jesús, fortalecido y convencido que haría la voluntad de Dios, llega Judas acompañado de soldados y alguaciles, de las autoridades religiosas, alumbrando con linternas, antorchas y armas para arrestar a Cristo. Juan 18:2. La señal para prender a Jesús era que el traidor lo identificaría dándole un beso en la mejilla. Cuando Judas se planta frente a Jesús, le dice: salve, maestro, y lo besó. Mateo 26:49. Y sin ningún miramiento, Jesús es hecho prisionero, llevado ante el Concilio Supremo para ser juzgado por sus delitos. Mientras tanto, los discípulos huyeron patitas, ¿para qué las quieren? Para ponerse a salvo. Hermanos, alguien podría argumentar inconsciencia, pero ya había pasado tiempo suficiente para que Judas hubiera podido reconsiderar su decisión. Él pensaba en su libre albedrío, que estaba actuando con justicia
pero justicia propia, ya que saludó a Jesús de una manera irónica: salve maestro. Pero eso únicamente lo que nos deja en claro y refuerza en nosotros el que es consciente de las acciones que está llevando a cabo, que no es un autómata que solo seguía un guión, como algunos han querido sugerir, para quitarle responsabilidad. Pero Judas estaba actuando, ejerciendo su libre albedrío. ¿Quién ejecutó la traición? Judas, bajo el auspicio de su libre albedrío. Ahora, en la última pregunta, ¿qué quiso hacer Judas ante su traición una vez consumada? Dice Mateo 27:3, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. A lo largo de este relato, hermanos, hemos estado viendo cómo el libre albedrío juega un papel fundamental. No podemos invocar o responsabilizar al destino, no es que fue el destino, o a la suerte, o inclusive a la divina providencia. Como dicen algunos, Judas ha sido el arquitecto de su propio destino. Jesús es tomado preso, y con eso quienes le acompañan huyen a esconderse. Judas, con sus 30 monedotas, experimenta en ese momento sentimientos que lo hacen sentirse mal, porque ven cómo se llevan a Jesús y es maltratado. Y entonces, en un acto de conciencia, porque todavía el ser humano, aún alejado de Dios, tiene algo de conciencia, la quiere matar ahora, pero todavía tiene algo de conciencia de lo que acaba de hacer, su corazón empieza, porque Judas también tiene corazón, empieza a sentir remordimiento. Pero si ustedes leen la Reina Valera, que generalmente utilizamos, traduce así el texto, dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Judas se arrepintió? Reina Valera dice que sí. ¿Y qué nos dice la teología cristiana acerca del arrepentimiento? Que es la puerta de entrada al perdón, ¿no? A la restauración, a la justificación, a la comunión con Dios. Pero déjeme decir que no es así. Cuando revisamos el texto en su idioma original, que es el griego, nos vamos a dar cuenta que la palabra de la que Reina Valera tradujo arrepentimiento tiene antes de arrepentimiento muchas otras acepciones. Es decir, hay palabras o conceptos más claros acerca de lo que el escritor sagrado nos quería transmitir. De tal manera que lo que sintió Judas eran sentimientos de culpa o remordimiento. Y los sentimientos de culpa y el remordimiento no son lo mismo que arrepentimiento. Es decir, solo se sintió mal. Se sentía mal porque dijo: caray, pues la regué. A lo mejor no era para tanto. O tal vez yo no pensé que llegaría a esto. Pero son sentimientos de culpa que Judas empezó a experimentar, pero que no eran suficientes para alcanzar el perdón. Ahora, de entrada nadie se salva por ser emocionalmente sincero, sino por Cristo. Pero aún así, ese sentimiento que él experimentaba, que no era un arrepentimiento suficiente para alcanzar el perdón, es para lo que le alcanza, es para lo que tiene, es para lo que lleva dentro de él. Hace un rato yo mencioné, hermanos, que viendo a Judas y que estaba cerca de Jesús, él había hecho uso siempre del libre albedrío. Y mencioné hace un rato dos conceptos que les quiero aclarar. Uno es la gracia común y otro es la gracia eficaz. La inmensa mayoría, hermanos, como Judas, la inmensa mayoría de las personas en este mundo viven bajo la gracia común. Es más, nosotros
En algún momento, antes de Cristo, vivimos bajo el auspicio, el cuidado de la gracia común. ¿Qué es la gracia común? El favor inmerecido de Dios de ser y de estar vivos, sin haber hecho algo en especial. Como dice la canción, el sol sale para todos, ¿verdad? Y la Biblia dice, para justos e injustos. La gente en general vive bajo la gracia común. Dios no nos consume porque Él es bueno, es paciente y es misericordioso, no porque nosotros seamos algo en especial. Eso es gracia común. Por eso usted va a encontrar gente que no viene a la iglesia, gente que no es cristiana, que le va bien, es más, prospera, tiene salud, belleza, todo lo que uno podría desear lo tiene esa persona. Hermano, eso es gracia, y es gracia común, y viene de parte de Dios. Eso es bondad y es misericordia. Pero déjeme decir algo, esa gracia común no alcanza. ¿Para qué? Para disfrutar de las bendiciones eternas, para disfrutar de la vida eterna, para tener comunión con Dios, para hablar con Dios y recibir de Él un favor aún más inmerecido, para tener una mansión y una morada allá en la eternidad. ¿Para qué? Para eso no me alcanza la gracia común. Para eso, hermanos, se requiere la gracia eficaz. Y la gracia eficaz es un don que Dios da cuando nacemos de nuevo en Cristo, cuando vivimos bajo su palabra, cuando somos salvados por su gracia y vivimos en sus caminos. Esa es la gracia eficaz, la que usted, si es cristiano y anda en circunspección, es decir, en rectitud con el Señor, o se esfuerza cada día por hacerlo, usted vive bajo la gracia eficaz. Usted vive bajo la gracia suficiente, aquella que si su vida terminara hoy, el Señor le recoge y le lleva a las moradas eternas. Hermanos, pero Judas ha vivido todo este tiempo bajo la gracia común. Por eso no puede acceder al perdón. Le hace falta la gracia eficaz. Por eso no puede arrepentirse de tal manera que alcance el perdón. Él ha venido rechazando a lo largo de su vida, porque siempre ha elegido el libre albedrío en lugar de la libertad en Cristo. Pero aún así Judas procura el perdón. Decide devolver las monedas a quienes se las había dado. Y estos se las rechazan, y rechazan a Judas, versículo número 4. Y Judas, en un intento de hacerlos partícipes de su culpa, dice, arrojó las piezas de plata en el templo, verso número 5. No se las entregó en sus manos, ni se las aventó en la cara, sino que él deliberadamente en su salida del templo tomó las monedas y las arrojó adentro del templo diciendo, ustedes también son responsables de esto. No se iban a librar de eso. Quería mancharlos, echando las monedas de sangre en tierra santa. Los religiosos deliberaron y decidieron utilizar el dinero manchado, en comprar un terreno que sería destinado para los extranjeros. Dinero sucio para un oficio sucio. Versículos del 6 al 10. Pero aún así eso no los justifica. Mientras tanto, nos dice el relato que Judas, al no poder con la culpa que lo atormenta y sin poder acceder al perdón, decide sobre sí mismo, otra vez, ejerciendo su libre albedrío, y nos dice que hizo, y se ahorcó. Oiga, me ahorcó, ¿no? Y se ahorcó, versículo 5. Existe una gran polémica sobre cómo murió Judas. Los evangelios dicen que se ahorcó, mientras que en el libro de los Hechos dice, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:18. Pues entonces, ¿cómo murió Judas, hermanos? Pues no podemos contradecir el evangelio. Y Lucas es un evangelista y escribió el libro de los Hechos. Pues vamos a tratar de armonizar la historia. Lo que es cierto, hermanos, es que Judas decidió terminar él mismo con su vida. Él fue el que decidió terminar con su vida. Lo más probable, hermanos, tratando de armar los hechos en un análisis forense,
es que Judas fue y se ahorcó. Y el cuerpo de Judas quedó suspendido por varios días, sufriendo la descomposición natural de un muerto, y por la intemperie, el sol y la inclemencia del tiempo desgastaron las cuerdas, hasta que por el propio peso y la gravedad, en un avanzado estado de descomposición, el cuerpo de Judas cayó al piso y se reventó así y quedó hecho pedazos. Hermanos, qué triste final para alguien que siempre hizo del libre albedrío su manera de vivir. Guácala. Fuchicaca, dirías, por ejemplo. Hermanos, vivimos en un tiempo donde se lucha por los derechos y las libertades. Es más, hasta dicen que los animales tienen derechos. Aquí, hermano, déjeme decir, no es cierto, los animales no tienen derechos. Esa es una filosofía progresista que está invadiendo inclusive a los cristianos, pero los animales no tienen derechos. No tienen derechos. Ay, que los derechos de los animales. No, perdón, los animales no tienen derechos. Los derechos son para los iguales. Ahora, nada más como paréntesis, eso no significa que porque no tienen derechos los vamos a utilizar como se nos pega la gana, ¿no? Hay que tratarlos con cuidado, con dignidad y con un propósito. Pero de entrada, hermanos, estamos en una cultura donde se pugna por la libertad y los derechos. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente quiere ser libre para hacer lo malo e ir en contra de todo lo que es Dios y su reino. ¿Sabe usted por qué los grupos feministas radicales odian a la iglesia en general? En general, porque representa todo lo que ellas odian. No solo el estereotipo de la mujer, sino la familia. Y si acaban con eso, si el progresismo y la izquierda acaban con la iglesia, argumentando que con ello obtienen libertad, ya no tienen que los detenga para vivir en el franco pecado. Pero lo más lamentable, hermanos, no es eso, porque la Biblia dice que eso ocurre. Lo más lamentable es que dentro de las iglesias hay personas que están pugnando por libertad, como si vivieran presos de qué o de quién. Porque lo que ignoran es que nosotros en Cristo tenemos libertad. Pero ¿para qué queremos la libertad en Cristo, hermanos? Pues para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios, para ayudar al prójimo, para hacer cosas que honren su nombre y no sacar provecho de eso. Para eso necesitamos la libertad, hermanos. No para hacer lo que se nos pegue la gana, sino para hacer la voluntad de Dios. Al principio dije, San Agustín, durante la primera parte de su ministerio, enseñó y defendió el libre albedrío. Se convirtió en un promotor, es más, él es conocido como el padre del libre albedrío. Pero a quienes esto les ajusta como anillo al dedo, no dicen que un día San Agustín rectificó su camino y escribió un libro que se llamó Retracciones, en donde precisamente se retracta de haber creado, difundido y enseñado y defendido el libre albedrío, diciendo, para lo único que ha servido el libre albedrío en la iglesia es para pecar, es para justificar su pecado. Judas nos enseña el camino del libre albedrío y sus funestas consecuencias. Quien está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Y delega su libertad a Dios. Y éste le devuelve libertad para hacer el bien, para obrar el bien, para actuar en el bien, hermanos. Nosotros no estamos sujetos a una sociedad de pecado, ni a la ley, ni al pecado, sino a Cristo. Y paradójicamente somos libres en Cristo. ¿Libres para qué? Para hacer su voluntad.
Semana Santa es un tiempo de libertad, pero no de una libertad que nos conlleve a hacer lo que nos venga en gana, sino una libertad que se sujeta a la perfecta voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y quien haya en él esa libertad, no anda pensando en alternativas. ¿Hago o no hago? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Leo la Biblia o no leo la Biblia? ¿Oro o no oro? ¿Comparto o no comparto? Hermanos, si estamos en esos dilemas, piensa entonces, ¿qué obra en mí? ¿La gracia común o la gracia eficaz? Porque podemos estar en la iglesia y todavía no haber alcanzado la gracia eficaz. ¿Qué nos lo va a revelar? Nuestra conducta, nuestras acciones, lo que somos. Hoy muchos optaron por seguir su libre albedrío ante algo que Dios ya dispuso que es su voluntad. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Les invito a que cierren sus ojos y le digamos al Señor: Señor, te damos gracias por tu palabra, porque esta, Señor, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y amén, Señor, del instrumento que tú has utilizado hoy. Permite que sea el Espíritu tuyo, Señor, el que obre en la mente y el corazón de los hermanos y de las hermanas. Bendícenos, Señor, con tu gracia y tu misericordia, que podamos estar llenos, Señor, de esa gracia eficaz, de la gracia salvadora. Gracias, Jesús, porque tú no eres una opción en nuestras vidas, eres la única y mejor alternativa que tenemos para ir siempre hacia adelante. Te bendecimos y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén y amén.